Y hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy pues con el tema número 23 ya estamos en el tema número 23, avanzando con los circuitos eléctricos simples. Profesor, nosotros el tema pasado pues ya habíamos observado cómo se encuentran algunos resistores, ¿no? Cómo operar resistores. En esta oportunidad pues vamos a ver la interacción de esos resistores dentro de un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos obviamente van a ser simples. Profesor, ¿qué necesita un circuito eléctrico? Pues para llamarse así, para armar un circuito. Primero tenemos que armar ese circuito, ¿no, profe? Es importante entonces manejar una fuente de energía. No se puede hablar de un circuito eléctrico sin una fuente de energía. Alguien te tiene que proporcionar energía eléctrica, ¿de acuerdo? Profesor, en este caso hay una pila. Profe, toda fuente de energía siempre tiene dos polos. Los dos polos. Uno es el negativo y el otro es el positivo. Es algo que tú has visto siempre, pues en las pilas, tú has visto que pues tienen dos polos. Y hay un menos y hay un más, profesor. ¿De acuerdo? Eso significan los polos. Profe, a los polos también se le llaman bornes. Polos o bornes son los mismos, ¿de acuerdo? El borne positivo y el borne negativo. ¿Hay una forma de representar los bornes? Por supuesto que sí. Mira, en este caso, por ejemplo, profesor, esta línea es el borne positivo y esta barrita un poco más chata, pero más gruesa, es el borne negativo. Positivo y negativo. Profe, la intensidad de corriente eléctrica siempre va a fluir ¿de qué cosa? Del borne positivo hacia el borne negativo. Va a ir en ese sentido, ¿de acuerdo, profe? Como está aquí. El borne positivo va a dar la vuelta hacia el borne negativo. Y listo. Profesor, miren, aquí yo tengo en este circuito eléctrico un foco conectado. Profe, este foco conectado, pues, es una resistencia, ¿no? Es un resistor. Tiene una resistencia. Y listo. Profe, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar mi ley de Ohm, pues porque ese circuito eléctrico es cerrado. Entonces aplico mi ley de Ohm. Profe, VIR, acá está, ¿no? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En el caso de que hubiese más resistencia, profesor, pues tengo que utilizar la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Esas resistencias, pues yo ya sé cómo operarlas. Pueden estar en serie, pueden estar en paralelo, ¿no? Así que mucha atención con eso. Y listo. Profesor, a ver, vamos a los ejercicios. Me dice lo siguiente, ¿no? El circuito eléctrico, a ver qué tenemos por aquí, mostrado, determina la intensidad de corriente eléctrica. Yo ya sé, pues, es más, voy a aprovechar el ejercicio, pues, para interpretar algunas de esas cualidades, ¿no? Profe, mira, este es el borne positivo y este es el borne negativo, pues, el más chato, ¿no? Yo sé que la intensidad de corriente eléctrica viaja en ese sentido, pues, en ese sentido, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, aquí está, profesor, ¿de acuerdo? ¿Qué aplico? Ley de Ohm. ¿Cómo calculo la ley de Ohm o cómo aplico? VIR, pues. El voltaje, que son los 10 voltios que aparecen aquí, profesor, 10 voltios, ¿a qué es igual? A la intensidad de corriente eléctrica, que es lo que quiero averiguar, multiplicado por la resistencia. La resistencia solo es única, así que esta es la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale? 5 ohmios, ¿no? Y listo, profesor. Ese 5 que están multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir, profesor, y tendría lo siguiente, pues. La intensidad de corriente eléctrica es 10 entre 5, 2. Profesor, ¿2 qué? La unidad de la intensidad de corriente eléctrica son los amperios. Y listo. Esa sería nuestra respuesta. Problema resuelto, problema sencillo, profesor. Siguiente ejercicio. Profesor, en el circuito eléctrico mostrado, a ver, determine la intensidad de corriente eléctrica. Ya otra vez me piden, pues, calcular la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Profe, borne positivo y borne negativo. La intensidad de corriente eléctrica viaja en este sentido, ¿no? En sentido antihorario. Aquí está la intensidad de corriente eléctrica. Profe, ¿qué aplico para calcular dicha intensidad de corriente eléctrica? Ley de Ohm. VIR, profesor. Aquí está, ¿no? Profe, entonces desarrollo. Voltaje es 30, ya me lo dan aquí. 30 voltios. ¿A qué es igual? La intensidad de corriente eléctrica, que es lo que yo quiero calcular, multiplicado por la resistencia que vale 10. Profe, el 10 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente eléctrica vale 30 entre 10, vale 3. ¿3 qué, profesor? 3 amperios, ¿no? 3 amperios.
Y listo, problema 2 entonces resuelto. Vamos al problema 3. Profe, en el problema 3, una vez más, ¿no? Profe, borne positivo, el borne positivo y el borne negativo, pues. La intensidad de corriente eléctrica, pues, va desde el borne positivo hasta el borne negativo. Esta es nuestra intensidad de corriente eléctrica. Ahora bien, profesor, ¿qué aplico para calcular esa intensidad? Tengo que aplicar la ley de Ohm. BIR, profe. BIR. Aplico BIR entonces, pero mira lo que sucede. Profe, hay dos resistencias. Tú tienes que preguntarte lo siguiente, pues, ¿las resistencias están en serie o están en paralelo? Acá ya parece bastante evidente decir de que están en serie. Profe, si están en serie y las tengo que sumar, claro que sí, ¿no? Entonces digo lo siguiente, voltajes son 10. Profe, la intensidad de corriente eléctrica es lo que quiero calcular. Y la resistencia, pues, es la suma de esas dos, pues, 3 ohmios más 2 ohmios es 5 ohmios. Aquí está. Se suman porque están en serie. Y listo, profesor. El 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sería 2, ¿no? 10 entre 5 sería 2. 2 amperios, profesor. Aquí está. Profe, siguiente ejercicio. Es lo mismo, mira, profe, es lo mismo. Yo ya sé lo siguiente, ¿no? Profe, borne positivo, borne negativo. La intensidad de corriente eléctrica tiene este sentido. Aquí está. Profe, ¿cómo la calculo? Con la ley de Ohm. Con ley de Ohm. Ya de frente, voltaje vale 30, profe. La intensidad de corriente eléctrica es lo que quiero calcular y la resistencia sería la resistencia equivalente, ¿no? Profe, están en serie, así que la sumo, profe. Sería 9 más 3, sería 12, profesor. Y listo. ¿Cuánto sale todo eso, profesor? A ver, vamos a calcular. 30 entre 12. ¿Cuánto sale 30 entre 12? A ver, tercia 10, tercia 4. Sale 2,5, ¿no, profesor? Sale 2,5. 2,5, ¿qué, profesor? Amperios. Porque es intensidad de corriente eléctrica. Y listo, profesor. Resuelto entonces el problemita. Siguiente ejercicio, a ver. Una vez más, ¿no? Una vez más. Un circuito eléctrico. Profe, borne positivo es el de acá, ¿no? El más largo, el más alto. Ese es el borne positivo, el borne negativo es el de acá. La intensidad de corriente eléctrica viaja del polo positivo al polo negativo, ¿no? Aquí está nuestra intensidad de corriente eléctrica. Profe, ¿cómo la calculo? Con la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? BIR, pues. Entonces reemplazo. Profe, ¿el voltaje cuánto es? Es 50. Profe, la intensidad de corriente eléctrica es lo que quiero calcular y la resistencia es una sola. Una sola. ¿Cuánto vale? Vale 5, ¿no? Y listo. Profesor, ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, pues. Pasa a dividir. 50 entre 5 vale 10, ¿qué, profesor? Vale 10 amperios. Y listo. Ese sería nuestro resultado. Profe, un problemita más y nos vamos. Y nos vamos a nuestras casas. ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente. Profe, una vez más, borne positivo y borne negativo. La intensidad de corriente eléctrica va en este sentido, ¿no? Profe, en sentido antihorario. ¿Cómo la calculo? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm está por aquí. BIR, ¿no? BIR. Profe, el voltaje, ¿cuánto es? Es lo que quiero calcular. ¿De acuerdo? Me piden el voltaje aquí ya, pues. El voltaje ya no es dato. Voy a calcular el voltaje. ¿Me dan qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica. Acá me dicen, mira, 2 amperios. La intensidad de corriente eléctrica es 2 amperios. Intensidad vale 2. Y la resistencia, profesor. Hay dos resistencias, pero están en serie. Así que la resistencia equivalente. 2 ohmios más 3 ohmios serían 5 ohmios, profesor. Y listo. El voltaje, entonces, 2 por 5 sería 10. ¿10 qué unidades, profesor? Voltios, ¿no? 10 voltios. Ahí está nuestra respuesta, entonces. Bien, chicos. Eso sería todo pues, y vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau.